bienvenidos. Hace un par de jueves comencé a dar una serie de enseñanzas basadas en el Sermón del Monte. Jesús en ese monte dio una de las enseñanzas más hermosas que pudo haber experimentado la humanidad. Jesús, dentro de esa enseñanza, nos proporciona entre 25 a 30 principios que nos van a ayudar a construir una vida de fe indestructible, fundamentada en la obediencia a estos principios que Jesús nos enseña. Y por eso que a esta serie la he titulado Indestructibles, y vamos a repasar estos últimos versículos, la conclusión, porque es de suma importancia que lo mantengamos siempre fresco a estos versículos. Jesús, en la conclusión de este sermón del monte, dice lo siguiente. En Mateo capítulo 7 dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús concluye esta serie de principios, esta enseñanza maravillosa, dejándonos saber que la misma enseñanza, los principios que Él nos proporciona, si no son bien comprendidos y aplicados, no va a tener ningún beneficio para nuestra vida si no estamos dispuestos a poner por obra lo que Él nos enseña en este sermón. Entendiendo esto, Jesús comienza este sermón diciendo que es importante entender la humildad en el espíritu para comenzar a ser parte del reino de Dios. Y Él comienza este sermón con una serie de bienaventuranzas, de las cuales ya vimos 3. Pudimos aprender la bienaventuranza de ser pobres en espíritu, que no está relacionado a un voto de pobreza material, sino a una humildad genuina, espiritual, para dejarnos enseñar por Dios. Si nosotros somos pobres en espíritu, Jesús dice, la recompensa por obedecer ese principio va a ser que el reino nos pertenece. Vamos a poder fluir, vivir en el reino maravilloso de Dios. Después Jesús nos enseña que los que lloran son bienaventurados porque ellos serán consolados por Dios. Lo que está dejándonos saber Jesús es que a pesar de que pertenecemos a un reino inconmovible, glorioso y maravilloso, no indica que no vamos a atravesar momentos difíciles, no indica que no van a venir vientos, lluvias, tormentas que intentarán con ímpetu destruir nuestra vida. Atravesaremos momentos dolorosos, pero porque somos, pertenecientes al reino de Dios, porque somos sus hijos, vamos a ser consolados. ¿Van a haber momentos duros? Sí. ¿Van a haber momentos en que vamos a llorar? Sí. Pero no tenemos que lamentarnos porque seremos consolados por nuestro amado Señor. Así que cuando alguien intente pintarte un evangelio sin adversidades, sin prueba, sin situaciones adversas,
déjame decirte que por lo menos no es el Evangelio de Jesucristo. En tercera, el tercer principio, y lo vimos la semana pasada, está relacionado a esa bienaventuranza por ser manso. Y aprendimos todo lo que tenía que ver con la mansedumbre, ¿verdad? Porque ellos heredarán la tierra, tendrán la tierra por heredad. Otra promesa gloriosa. Hoy vamos a ver el cuarto principio que Jesús nos enseña para que nuestra vida sea indestructible, para que podamos fundamentarla bien. Así que le invito a que esté atento, atenta a lo que Dios nos va a enseñar hoy, porque es de vital importancia. La cuarta bienaventuranza que Jesús nos proporciona para ser más que vencedores en Cristo es la bienaventuranza que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice Jesús aquí. Mateo capítulo 5, versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos, yo le invito a que esta noche abra su corazón para que Dios pueda sembrar una enseñanza, una palabra hermosa en nuestro espíritu. Es muy importante que entendamos lo siguiente. La justicia es un tema central en la Escritura. La justicia, yo me atrevería a decir que es el tema más central de la Escritura. Quien no entiende la justicia de Dios, quien no vive en la justicia de Dios, nunca podrá ver la gloria de Dios, nunca podrá experimentar la gracia de Dios y llevará una vida de fe sumergida en la frustración. Jesús dice, miren, si ustedes viven con hambre y sed de la justicia de Dios, ustedes recibirán la promesa de ser saciados. Es interesantísimo, es decir, lo que Jesús está diciendo con esa palabra saciar es: no sufrirán la impunidad de los hombres. Dios no los dejará sin respuesta. En un mundo sumergido en la injusticia, en la corrupción, en la inmoralidad, en la perversión, es imperativo que nosotros caminemos, aprendamos a caminar en la justicia de Dios. Claramente la justicia de Dios es algo que nosotros debemos conocer. Cómo trabaja la justicia de Dios. Y por sobre todo, ¿quién es la justicia de Dios? Que la justicia de Dios no solamente son, principios que yo debo conocer y obedecer, sino que en primera instancia la justicia de Dios no es algo, es alguien. Es Cristo. Cristo es la justicia de Dios. Y esto es importantísimo que lo podamos entender. Vamos a avanzar porque le puedo asegurar que comencé a estudiar este tema de la justicia de Dios como nunca antes y me comencé a dar cuenta que es un tema sumamente profundo, que la Biblia habla de manera muy extensa, y trataré de ver si puedo en esta noche proporcionarle todo el material que Dios me dio para compartir con ustedes en relación a la justicia de Dios. ¿Están listos? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, también nos deja saber algo sumamente importante en relación a la justicia de Dios y nosotros cómo podemos llegar a conocerla. Y dice así: toda la Escritura, o sea, uno dice, bueno, pastor, ¿cómo podemos nosotros llegar a conocer la justicia de Dios? Bueno, toda la Escritura, dice Timoteo, segunda Timoteo, es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve la escritura que es inspirada por Dios? Bueno, es útil para enseñar, para redarguir, ¿sí o no? Para corregir. Pero mire lo que dice ahora: para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, esa palabra hombre no está hablando de masculinidad, está hablando de la especie humana, ¿ok? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos instruirnos en la justicia de Dios? Bueno, dejándonos enseñar, instruir y corregir por la palabra de Dios, porque es inspirada por Dios. Ahora, es interesante, vamos a ver rápidamente la definición de la palabra justicia, porque es de vital importancia que la podamos entender. ¿Qué significa justicia? Bueno, escuchen esto. Justicia es principio moral, fuerte, principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde, sea bueno o sea malo. Es decir, la justicia recompensa, la justicia de Dios recompensa al que hace lo bueno y castiga al que hace lo malo. ¿Por qué? Porque la justicia es eso, es darle a cada uno lo que corresponde. Escuchen esto que es interesante. Justicia también es actuar justamente, es obrar justamente. Es decir, es una forma de proceder. ¿Cuántos aman el proceder con justicia o justamente? A ver, levánteme la mano. Los que aman. Vivimos en un mundo donde gran parte de la sociedad todo el tiempo está tratando de burlar la justicia. ¿Sí o no? Cuando pues nos vemos sorprendidos por algún delito, por alguna transgresión que hemos cometido, nosotros inmediatamente vamos y recurrimos a todos los argumentos posibles para tratar de burlar, de evitar el castigo de la justicia. Entonces, en un mundo que claramente ha hecho de la justicia, según la Biblia, lo vamos a ver ahora, ha hecho de la justicia un trapo de inmundicia. Y la gente que compone nuestra sociedad, la de nuestros días, entonces muchas veces se confunde. Ya no sabe qué es justicia, qué es injusticia, y por eso que aprender a refrescar el aprendizaje en relación a la justicia de Dios es sumamente importante, mucho más en nuestros días. Ahora, en esta bienaventuranza, Jesús nos enseña que para ser saciados de la justicia divina, debemos tener ¿qué? Para ser saciados de la justicia divina, ¿qué debemos tener? Hambre y sed. Nombra dos elementos indispensables ¿para qué? Para la subsistencia. Una persona que tiene hambre y sed no va a dejar el tema de la justicia de Dios en un segundo plano. No es un tema irrelevante. No, es un tema primordial para la vida de todo creyente. Tener hambre y sed de caminar y de obedecer la justicia de Dios. Amén. Entonces, a esa gente que tiene hambre, que tiene sed, es decir, dos elementos indispensables para la subsistencia, a ellos les es prometido la saciedad. Ellos van a ser saciados, no van a quedar sin justicia de Dios. Y dice, la promesa de saciedad es la bendición. ¿Qué es lo que es la promesa de saciedad? Es la bendición de no vivir bajo la impunidad de los hombres. Así que trataré de ir rápido y por favor le pido que esté atento porque esto es algo maravilloso que Dios nos va a enseñar en esta noche. Vamos a ver rápidamente, ya vimos quién es la justicia de Dios, ya vemos qué es justicia, ya vemos que la forma de conocer la justicia es dejarnos instruir por la palabra inspirada de Dios. En ellas vamos a conocer la justicia de Dios. Y ahora rápidamente quiero que veamos cómo contempla Dios la justicia de los hombres independizada de su ley. Claramente cuando uno, por ejemplo, escucha a los políticos de nuestro tiempo decir, no podemos mezclar las cosas, no puede haber unidad entre Estado e Iglesia. ¿Sí o no? Bueno, hay una justicia religiosa y hay una justicia social, hay una justicia estatal. Hay que separar esas dos justicias. No, la justicia es una. Que claramente el hombre de nuestros días
lucha incansablemente, lucha por separarlas, porque claramente no le conviene adaptar la ley social, la ley cívica de los hombres, no la quieren ajustar a la ley de Dios. Entonces vamos a ver cómo contempla Dios la justicia de los hombres, porque ya por lo que nosotros vemos en la noticia podemos ver cómo contemplan los hombres la justicia de Dios, los hombres seculares, los hombres que no conocen la justicia de Dios. Y cuando vos le comenzás a hablar de la justicia de Dios a los hombres que no conocen la justicia de Dios, tienen a Dios como si fuera un Dios injusto, como si fuera un Dios que claramente no conoce o no es empático con las debilidades de los hombres. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo contempla Dios la justicia de los hombres independizada de su ley. Dice el libro de Isaías, capítulo 64, versículos 5 al 8, dice así: saliste al encuentro del que con alegría. Esto es hermoso, mi hermano, por favor. Yo le pido que usted me ayude a leer porque esto es importante que lo aprendamos. Dice la Biblia que Dios salió al encuentro ¿de quién? Del que con alegría hacía justicia, la justicia de Dios. De los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. Ahí habla de los otros. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Claramente alguien que no tenga quizás una buena concepción de la historia no podrá identificar a qué se refería Dios con los trapos de inmundicia. Pero básicamente se está refiriendo a dos cosas. El trapo de inmundicia, como no existía el papel higiénico, era lo que la gente utilizaba para, ya usted sabe, no existía papel higiénico. Y también el trapo de inmundicia era lo que las mujeres utilizaban cuando tenía su tiempo menstrual. O sea, Dios compara la justicia de los hombres con ese tipo de trapo. Claramente, el ser humano lucha por tratar de justificarse delante de Dios todo el tiempo. Eso no es un problema de nuestros días. Ya eso lo trae Adán y Eva incorporado. Ante la transgresión, ante el pecado, ellos intentan taparse y justificarse delante de Dios. Y cuando Dios los lleva a un juicio presencial, Adán lo primero que hace es culpar a otra persona. Señor, acá el que ha traído esta calamidad no soy yo, es la mujer que me diste. Es decir, cuando la soga está al cuello, todos brincan para ver de qué manera salen ilesos, ¿sí o no? Cuando va a la mujer dice, no, no soy yo, es que la serpiente. ¿Se dan cuenta cómo es, verdad? Ahora, vamos a ver rápidamente por qué Dios contempla la justicia de los hombres independizada de su ley como un trapo de inmundicia. Deuteronomio lo dice de la siguiente manera. Moisés describe
algo sumamente importante. Deuteronomio capítulo 32, versículo 3 al 5, dice así: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? El que edificara sobre esta roca. Él es la roca perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. O sea que la justicia de Dios es justa y es recta. Y entonces, pero acá dice algo importante. La corrupción no es suya. La corrupción no es de Dios. Y entonces, sino que es de sus hijos, es la mancha, generación torcida y perversa. Bueno, para Dios, la justicia de los hombres, independizada de su ley, es un trapo de inmundicia porque es una justicia que se basa en corrupción. Es una justicia torcida. Es una justicia que evade la integridad, la rectitud y lo justo. Entonces, quiero que preste atención porque vamos a ir avanzando con rapidez. ¿Por qué para Dios la justicia de los hombres, independizada de su ley, es un trapo de inmundicia? Número uno, porque en la justicia de los hombres hay impunidad. Después lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. En la justicia de los hombres hay impunidad. Es decir, que no siempre se hace justicia. Hay casos que se meten en un cajón y ahí quedó. Puede quedarse sin resolver. Depende la cara del cliente y el poder adquisitivo del mismo. Bueno, para Dios la justicia de los hombres es un trapo de inmundicia, no solo porque en la justicia de los hombres hay impunidad, en la justicia de los hombres hay parcialidad. Claramente, la balanza se va para el lado donde el juez se encuentre muchas veces mejor posibilidad de inclinar la balanza. Hay parcialidad. Si usted hace una encuesta, por ejemplo, si usted es de Cuba y usted hace una encuesta al pueblo cubano así, al azar, y va preguntando a cada ciudadano por la calle, ¿usted cree en la justicia del pueblo cubano o en la justicia de Cuba? ¿Qué le va a responder la gran mayoría de los ciudadanos cubanos? De repente te vas a Puerto Rico y preguntas, ¿usted cree en la justicia del gobierno de Puerto Rico? ¿Qué te van a decir? De repente vas a Nicaragua y decís, bueno, ¿usted cree en la justicia del gobierno nicaragüense? De repente vas a Argentina y decís, ¿usted cree en la justicia argentina? ¿Qué te van a decir por lo general? Porque la gente ya no cree en la justicia, pero no cree en la justicia porque ha contemplado, convive con la impunidad, pero también convive con la parcialidad. No solamente que la justicia de los hombres contiene impunidad, no solo que contiene parcialidad y por eso Dios la tiene como un trapo de inmundicia, es que la justicia de los hombres también hay encubrimiento. Cualquier parecido con la realidad de nuestros días no es pura coincidencia, es claramente una descripción. En la justicia de los hombres hay encubrimiento, cosa que en la justicia de Dios no hay. Dios no encubre. Cuarto, la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia para Dios, porque en la justicia de los hombres hay desacato a la justicia divina.
Bueno, después más adelante lo vamos a poder ver. Se van implementando leyes que contradicen la justicia de Dios. Y entonces la sociedad, al ver que ya es una ley, la gente piensa que ya dejó de ser malo. Por el simple hecho de que se aprobó una ley, la gente no indaga si esa ley que se aprobó es contraria a la justicia de Dios. Pero la gente, como ya se aprobó, por ejemplo, alguien puede decir, la marihuana es algo malo, la cocaína es algo malo, pero de repente se levanta una generación donde nos enseña que la marihuana es medicinal, que la cocaína es medicinal, que debe dejar de ser una vía que controle el narcotráfico o los narcotraficantes y que debe ser pues puesta a la venta en un formato legal. Entonces la gente dice, bueno, hemos avanzado, ya la marihuana deja de ser mala porque está legalizada y ya la cocaína deja de ser mala porque está legalizada. Bueno, déjenme decirle que no todo lo que se legaliza forma parte de la justicia de Dios. Hay cosas que se legalizan que para Dios son injustas. Para Dios, la justicia de los hombres no solo es una inmundicia porque hay impunidad, no solo porque hay parcialidad, no solo porque hay encubrimiento, no solo porque hay un desacato directo a la autoridad divina. Para Dios la justicia de los hombres es un trapo de inmundicia porque en la justicia de los hombres hay obras religiosas que intentan suplantar la obra redentora de Cristo. Se podría decir que está la justicia política, la cual está totalmente corrompida, pero también hay una justicia religiosa. Y usted se va a dar cuenta que eso, pues, gran parte de las religiones de nuestros días incorporan ciertos dogmas, ciertos rituales, que si la gente lo pone en práctica, eso los conecta con la justicia de Dios en cuanto a la redención. Entonces de repente te topas con una denominación mesiánica y te dicen que para que tú puedas encontrar salvación no solamente debes creer en el Mesías, te tienes que circuncidar. Pero también tienes que incorporar los atavíos que pertenecen al pueblo judío. Y que para demostrarle a Dios que eres una persona que vive bajo su autoridad, tienes que ponerte una kipá. Y de repente te van incorporando cierto tipo de atuendos, dogmas, sacrificios, que son como básicamente un acompañante, un suplemento que rellena la obra redentora de Cristo. Y así te lo puedo decir de la Iglesia Católica, y así te lo puedo decir de cualquier religión. Entonces, si había algo que Jesús confrontó en sus días aquí en la tierra, fue la justicia religiosa, que estaba totalmente corrompida. Y está. Entonces es algo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque así como existe la casta política, como se conoce, ¿verdad?, para identificar a un grupo de personas que se sirven del pueblo y no sirven al pueblo, que utilizan su puesto gubernamental para enriquecerse ellos y empobrecer al pueblo, para mantenerse en el poder. También tenemos una casta religiosa que en vez de servir al pueblo, se sirve del pueblo. Así como existe el populismo político, que es utilizar la demagogia, la adulación para hacerle creer al pueblo que el pueblo es el que gobierna, pero realmente son ellos los que los llevan como marionetas. También existe el populismo evangélico, el populismo religioso. Es la persona que utiliza su carisma, su capacidad de desenvolvimiento con las palabras para captar, para atraer a la gente, hacerle creer a la gente que son libres, pero son presos de sus propias ambiciones personales.
Entonces, Dios no solamente que mira como un trapo de inmundicia la justicia política secular. Dios también mira como un trapo de inmundicia toda justificación que el hombre quiera tener fuera de Jesucristo o acompañando la obra redentora de Jesucristo. Cristo en la cruz del Calvario dijo: consumado es. No necesita ninguna incorporación religiosa para completar su obra redentora. De repente te encontrás con un adventista que te dice: bueno, si tú realmente quieres ser salvo, no basta con creer en el sacrificio de Cristo, debes guardar el sábado. Son todas incorporaciones dogmáticas que tratan de complementar la obra salvífica de Cristo. Y vamos a ver qué dice la Escritura para que podamos tener una mejor óptica de esto. El libro de Amós, capítulo 5, versículo 20 al 24, dice lo siguiente. Si me podés ayudar con el aire, te lo voy a agradecer. Que eso yo me imagino quién lo puso y lo deben tener en 72. La frente me lo está diciendo. Dice 69. ¿No será el día de Jehová tinieblas? Vamos a leerlo todo, a ver. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, abominé. Mire Dios lo que está diciendo, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. A ver, rápidamente voy a dejarles saber lo que está diciendo el profeta Amós. No importa cuántos rituales ustedes hagan, cuánta alabanza canten, no importa cuántas cosas religiosas ustedes intenten hacer para tratar de agradarme, de la única manera que yo voy a agradarme de ustedes es que ustedes hagan correr como agua el juicio y la justicia como un impetuoso arroyo. Dios se complace en la justicia, que caminemos en su justicia y no en los rituales. Vos te vas a encontrar quizás con personas que de repente entran a un templo y lo vas a ver cantando, glorificando, brincando, danzando, y vos decís, bueno, esta persona es una persona sumamente espiritual. Sin embargo, sale de esta puerta y es una persona que juzga a todo el mundo, critica, blasfema, insulta, agrede, menosprecia, golpea. Y de repente te encontrás con que la persona piensa que haciendo cierto tipo de ritual dentro de estas cuatro paredes es como que es una especie de purificación. No, hay solamente un elemento que nos puede purificar delante de Dios y no son nuestros brincos pentecostales, es la sangre preciosa de Jesucristo, la única que puede limpiarnos de toda maldad. Sigue diciendo Romanos para que entendamos qué patética es para Dios la justicia religiosa. Sigue diciendo Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no
conforme a ciencia. Porque, a ver, ayúdeme, porque ignorando la justicia de Dios. Y ahí es interesante, ¿a quién ignoraron ellos? A la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo, Jesús. Entonces, escuchen esto que es interesante, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Mira lo que dice Pablo, qué interesante. Pablo era un fariseo de fariseos. Y no era cualquier fariseo, valga la redundancia. Había estudiado a los pies de el rabí más prominente de su época, llamado Gamaliel. O sea que estamos hablando de que era una persona muy prestigiosa. Y Pablo, claramente, él sabía lo que era ser un fariseo, sacar chapa, decimos en Argentina, de ser una persona religiosa que se jactaba de su religiosidad y pensaba que ser un fariseo de fariseo le proporcionaba a él ventajas sobre sus contemporáneos, de modo tal que él se creía aún más justo. ¿Se recuerdan la oración de aquel fariseo puesto en pie, que oraba consigo mismo y decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como estos hombres? Para que usted más o menos tenga exacto, una idea de cómo era el comportamiento de un fariseo. Yo no soy un borracho, no soy un ladrón, no soy como este publicano que está aquí. Y no solamente que él menospreciaba a la gente que estaba alrededor, sino que también se jactaba de sus ejercicios espirituales. Yo oro tantas veces, ayuno tantas veces, doy el diezmo de tantas veces. O sea, claramente soy mejor que los demás. Bueno, esa era la conducta farisea de la época. Déjeme decirle que no está tan lejos de la conducta de no pocos creyentes de nuestros días, que se jactan y se creen mejores que los demás. Entonces Pablo, en un momento determinado, tiene un encuentro con el Señor y se da cuenta que toda su religiosidad no tiene ninguna validez ante la justicia de Dios. Que la justicia religiosa, la que se fundamenta en las obras que yo puedo hacer por Dios, para Dios es un trapo de inmundicia. La justicia que Dios mira es la que nosotros agradecemos en Cristo. Él es el fin de la ley. Cristo es la justicia de Dios. Entonces es interesante. Filipenses, mira lo que dice Pablo, que en un momento determinado él se creía superior, espiritual, intelectual, en todos los aspectos que los demás. Ahora mire lo que dice en Filipenses. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, claro, prestigio. Las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, es decir, la justicia religiosa, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo que estamos aprendiendo, mi hermano, yo le puedo asegurar que es algo vital. Porque después vamos a seguir profundizando, porque hay gente que no entiende este tema de la justicia y piensa que después la justicia de Dios es como un pasaporte para seguir pecando sin culpa. Total, si toda la confianza la tengo que poner en el sacrificio de Cristo. Y no es así. Solamente estoy hablando de la justicia religiosa, que también para Dios es un trapo de inmundicia. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20 al 21, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás
murió Cristo. Estamos hablando de la ley, en este momento estoy hablando de la ley religiosa, de aquella que pone por encima del sacrificio de Cristo sus dogmas y prácticas denominacionales y religiosas, ceremoniales y rituales. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No en lo que hacemos, en Él. Señor, alúmbranos y ayúdanos. Que esto es glorioso, mi hermano. Quien entiende la justicia de Dios ha dado un paso agigantado hacia una vida llena de gozo y de paz. Porque la Biblia dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y note usted que esto claramente no es que Pablo pues puso las palabras como le vino en mente, no, eso tiene un orden. Pablo podría haber escrito, bueno, la justicia de Dios no consiste en comida y bebida, sino en paz, gozo y justicia. No. Pablo primeramente dice justicia, porque cuando entendemos la justicia de Dios, que es por el sacrificio de Cristo y no por obedecer rituales religiosos, entonces esa justicia generará gozo. Y ese gozo nos llenará el corazón de paz. Ahora, me voy a meter ahora en términos políticos, sociales, seculares. ¿Están acá? Ya estamos viendo esto. La pregunta que surge ahora es, si la justicia de los hombres es tan corrupta y Dios la tiene como un trapo de inmundicia, ¿por qué existe el Estado? ¿Por qué Dios permite la existencia del Estado? Si está tan contaminada con todo lo que vimos, la justicia de los hombres. Ahora, Dios permite que exista el Estado en las naciones básicamente por dos razones fundamentales. Porque si no hubiera Estado en una nación, sería un Estado fallido, es decir, anárquico. No habría orden, ni habría justicia. Ahora, claramente son dos elementos fundamentales por las cuales Dios permite que exista un Estado en las naciones. Pero son dos cosas que no se disfrutan dentro de casi todos los países del mundo. No se disfruta la seguridad y no se disfruta la justicia. Uno camina inseguro porque hay demasiada maldad en la calle, producto de que los políticos benefician más al delincuente que al ciudadano. ¿Sí o no? Entonces, cuando alguien viene y te plantea la idea de que el Estado tiene que estar, y bueno, el Estado tiene que estar, básicamente algunos se posicionan en el Estado no porque tengan hambre y sed de orden y justicia, sino que utilizan al Estado como una plataforma de enriquecimiento. Y lo que a ellos les interesa básicamente es servirse del Estado, utilizar los impuestos que le imponen a las personas para ellos sacarse salarios bastante sustanciosos, y no solamente eso, servirse de la obra pública, estatizar la obra pública, hacer gerenciamientos con gente amiga, con empresarios amigos, y se van sirviendo. El empresario le da una cometa por debajo de la mesa para una obra pública. Las licitaciones claramente no son, tienen apariencia de legitimidad, es decir, de que bueno, vamos a ver cuál le conviene mejor al Estado. No, es el que me pone la mejor cometa, ese va a ganar la licitación para hacer esa obra pública. Le estoy hablando cosas porque ¿sabe qué? Como estamos infectados de socialismo, la gente que es creyente y que profesa la fe en Cristo todavía no sabe identificar esto.
Y por eso que apoya a políticos corruptos. Porque el socialismo te proporciona el discurso de la justicia social, de la igualdad. Y el discurso suena bonito al oído humano, pero no es más ni menos que demagogia. Es un discurso que lo plantean, pero no lo practican. Ellos necesitan poner sus manos porosas. Son intervencionistas. Es decir, yo voy a regular, yo le saco al que tiene y yo voy a distribuirlo. Es decir, yo hago la redistribución del ingreso y de la riqueza. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado eso? Ok, entonces, pero claro, lo que pasa es que en ese que yo le saco al que produce para darle o subsidiar el voto del que no quiere trabajar, entonces las manos porosas de los políticos, en gran medida, no todos, pero en gran medida, pues yo tengo el dinero en mi mano, ahora yo lo voy a redistribuir. Es que el problema de eso es el problema que tenía Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos y parece que era un cobrador de impuestos que claramente era muy mal mirado por la comunidad judía porque él era judío, pero claro, le recogía impuestos a los romanos. Pero claro, los romanos pedían cierta cantidad, de lo cual no solamente pedía lo que le tenía que dar a los romanos, pedía algo más. Por eso cuando Jesús está en su casa, dice, ¿y si he robado algo? O sea, claramente, entonces, ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad donde no quiere decir que el Estado sea malo, porque el Estado es permitido por Dios, pero fundamentalmente para que cumpla dos funciones fundamentales. El Estado debe proporcionarle al pueblo, a la nación, debe proporcionarle orden y justicia. Y eso lo dice Pablo. Mira lo que dice Pablo. En Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hay un pensamiento filosófico político que comúnmente se conoce como anarcocapitalista. ¿Cómo se conoce? Anarcocapitalismo. ¿Qué es lo que es? Es la idea política, social de una nación sin Estado. Que cada individuo dirija su vida de orden y justicia por sí solo. Eso es básicamente imposible. No existe eso. Eso es un sueño utópico. No existe. Por ende, el Estado debe existir porque Dios lo ha querido así. Porque mediante un Estado que ofrece dos funciones primordiales, que esa es la función del Estado, La función del Estado es básicamente dar orden y justicia a la sociedad. No servirse de la sociedad. Jesús lo dijo. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo se sirven de la gente, pero en el reino de Dios no será así. El que quiera grande sea el pequeño, el que quiera ser el primero sea el último, y que realmente el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Claro, me escucha esto que estoy diciendo un político capitalista o un político socialista y se va a querer cortar las venas con una hoja de lechuga. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Y pensar que en algunos países decir la verdad te puede costar la libertad o la vida. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Es decir, el policía
el que cuida el orden, que no pide soborno, que no se involucra con el narcotraficante y le hace una zona liberada para que pueda hacer su trabajo tranquilo, con aquel comisario que no le abre la puerta de la celda de la comisaría a esos ladrones a las 2 de la mañana para que vayan a robar al barrio y regresen a las 5 y le den la mitad de lo que se robaron a ellos. No estoy hablando de ese tipo de policías que son cómplices de los delincuentes, que trabajan en equipo con los delincuentes. Estoy hablando del policía sincero. Por eso es que cuando uno paga los impuestos, porque debe pagar los impuestos, con la razón de que el Estado te proporcione buena seguridad. Pero para que el Estado te proporcione buena seguridad, debe darle un buen salario al policía, al que cuida el orden. Pero también debe cuidar al policía del delincuente. Por ejemplo, en nuestros países en Latinoamérica, la justicia está totalmente corrompida en este aspecto. Por ejemplo, en Argentina vos tenés que esperar, y en gran parte de los países de Latinoamérica, tenés que esperar que el delincuente te dispare para entonces vos poder tener la oportunidad de defenderte. Si el delincuente se mete a robar en tu casa, vos tenés que, si vos de repente te levantás a las 3 de la mañana y ves a la gente robándote todo lo que te costó trabajo a ti, tú no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es decirle, por favor, no me hagas daño. Si el delincuente tiene un cuchillo e intenta clavarte un cuchillo y tú tienes un arma y tú le metes un tiro, entonces tú vas preso. ¿Por qué? Porque no se cuida al ciudadano. Hay leyes que están implementadas para no cuidar al ciudadano, sino para proteger al delincuente. Entonces al policía vos le tenés que dar un buen salario para que no caiga en la codicia del soborno, y le tenés que dar también libertad para que pueda ejercer la autoridad. Ay, pastor, ¿por qué no se hace político? Necesitamos políticos como usted en Latinoamérica, pastor. No, yo estoy enseñando lo que la Biblia dice, y déjeme decirle, es muy difícil escuchar este tipo de enseñanza de los púlpitos. Porque claramente, qué sé yo, de repente estoy enseñando las bienaventuranzas de Jesús y de repente digo, hermanos, porque la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sabes qué? Esta es la revelación del versículo. Dios no te dejará en impunidad. Él cumplirá su propósito en ti. Prepárate, porque 7 años de gloria vienen para tu vida. Ya está, punto. Otro punto, vamos. Somos muy superficiales, pero claramente estamos adentrándonos en un tema bastante profundo que no se puede abarcar superficialmente. Entonces dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. O sea que en la justicia de Dios, el policía debe ejercer autoridad. Y el que debe tener temor de utilizar el arma o de hacer lo malo es el delincuente. Por ejemplo, una vuelta escuché el testimonio de una mujer en Argentina donde pues el hijo estaba delinquiendo de una manera terrible, le pegó un tiro a un turista, y cuando ya le pegó el tiro al turista, el policía que estaba viendo el escenario también le tiró y lo mató. Y la madre dice, es una injusticia que mi hijo solamente por salir a robar me lo hayan matado. El Estado debe proporcionarle seguridad no solo al ciudadano, sino también al delincuente, porque ningún delincuente, ninguna persona que sale a robar por necesidad tiene derecho a morir. Inmediatamente, gatillo fácil. Es decir, nadie estaba hablando del turista que fue baleado, porque al fin y al cabo no es lo que vende. Hay que defender al delincuente.
Por eso que hay que tener cuidado con los derechos inhumanos. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis los impuestos, pues por esto pagáis también los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. O sea que el ciudadano debe comprometerse en no evadir impuestos. Porque sus impuestos, si caen en las manos de servidores del Estado transparentes e íntegros, utilizan esa entrada de impuestos para tener una seguridad bien atendida, bien asalariada, pero también debe brindar y debe proporcionar que el Estado justicia. Entonces, ¿vieron cómo pasa el tiempo? Yo no pensé que había pasado tanto el tiempo. Bueno, lo voy a seguir el jueves que viene, pero ahora escuchen esto. ¿Qué incluye vivir en la justicia de Dios? Número uno, debemos entender esto. La justicia de Dios incluye independencia. ¿Qué hacen los gobiernos políticos? Usted sabe que el Estado debe funcionar con tres poderes que son separados. Dentro de ellos está el poder judicial, es decir, el poder de justicia, que debe supervisar a los políticos. Los tres estados deben ser independientes porque cada uno se chequea, se supervisa, esa es la palabra. Cada estado, cada poder debe ser independiente porque cada uno debe supervisar al otro y de esa manera se crea el balance. ¿Qué hacen gran parte de nuestros políticos? Intentan provocar que la Constitución genere que el poder político domine el poder judicial. Entonces, el gobierno de turno pone jueces que sean partidistas de su ideología política. Sube el otro y hace lo mismo. Y de esa manera se va corrompiendo el sistema. Bueno, en la justicia de Dios, nosotros debemos entender que el hombre no interviene. No es el hombre diciéndole a Dios cómo debe obrar en su justicia. La justicia de Dios es independiente. Y cuando nosotros vivimos en esa justicia de Dios, Dios jamás dejará que nuestra causa quede impune. Esto es interesante, porque a veces nos decepcionamos de la justicia de los hombres y eso debilita en ocasiones la fe en la justicia que nosotros tenemos en Dios. Y no debe ser así. Nosotros debemos siempre ampararnos en la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es insobornable. La justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios no acepta impunidad. La justicia de Dios es limpia. La justicia de Dios es gloriosa. La justicia de Dios es eterna. La justicia de Dios no conoce de corrupción. Entonces es una justicia independiente, cosa que gran parte de los gobiernos políticos de nuestros días trata de monopolizar, de secuestrar la política, de secuestrar la justicia dentro de su gobierno político. ¿Se entiende? De ahí aparecen, por ejemplo, términos como este juez le debe un favor político a este representante del Estado. Este representante del Estado le debe un favor político a este juez. Por ejemplo, cuando algo no logra solucionarse dentro de los parámetros de justicia normales, entonces ese caso ¿a dónde pasa? A la Corte Suprema de Justicia, que está compuesta, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, debe ser claramente un número impar de jueces que la componen. ¿Por qué impar? Porque no puede haber empate.
En caso, claro, en caso de una decisión, pues no puede terminar 4-4, porque entonces ya la persona no hay sentencia. Por ende, siempre el número de los jueces que componen la Corte Suprema de Justicia de una nación debe ser impar. Y esto es importante que lo entendamos. Esto es muy importante. Claramente, el pueblo de Dios en esta área no está educada. Entonces vos te vas a encontrar con un sinnúmero de cristianos evangélicos que creen que lo más cercano, escuchen, que lo más cercano al cristianismo es el socialismo. Y por ejemplo te sacan algunos acontecimientos bíblicos, históricos, y te dicen: la redistribución de las riquezas es algo que era practicado por los cristianos del primer siglo. Entonces, el que no conoce exactamente lo que ocurrió allí, hasta se atreve a decir: es verdad, ellos vendían aún sus propiedades y la ganancia la traían a los pies de los apóstoles, y ellos repartían a cada quien según su necesidad, de modo que no había necesidad. Entonces te dicen: ¿viste que Marx no estaba tan equivocado? Porque la redistribución de las riquezas es la bandera de vanguardia, es la que sacan siempre los socialistas, juntamente con la justicia social, igualdad para todos. Pero ¿cuál es la igualdad que te ofrece el socialismo? Es: yo le quito a alguien para darle a otro, ¿verdad? Al que se ganó con el sudor de su frente, le saco para darle al que se lo gana con el sudor del de enfrente. Entonces, aquí hay mérito, hay esfuerzo, hay perseverancia, hay trabajo. Aquí, en gran medida, no todos, pero en gran medida, hay vagancia. Entonces, ¿qué hace el político socialista? El político socialista dice: bueno, vamos a redistribuir, vamos a hacer justicia social. Esto no es justo que vos no tengas nada o que tengas poco y que este tenga mucho. Le voy a quitar a este y le voy a dar a este. Lo que pasa es que en ese pasamano se queda mucho pegado en el medio. Y entonces le doy las migajas a este. Y este con las migajas no puede completar la canasta básica para una vida normal. Siempre va a estar ahí, y quizás menos de la canasta básica. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando yo te tengo 10, 20, 30 años así, yo te creo una cultura. Yo hago que tú seas codependiente de mí. Es decir, el Estado ya deja de ser, un ente regulador que ofrece seguridad y que ofrece justicia. Ahora el Estado pasa a ser una especie de Dios. Pero como juntamente con la incapacidad de que tú puedas producir, yo te implemento en la cabeza que esta gente tuvo oportunidades que tú no tuviste, satanizo la meritocracia y a ti te digo que tú no te hagas problemas porque yo soy el que te va a ti a proporcionar lo que necesitas. Entonces yo también después lo que hago es decirte que te voy a dar educación gratis, pero la educación gratis no es ni más ni menos que adoctrinamiento de mi ideología política. No es educación, es adoctrinamiento. Y es por eso que en gran parte de los países de Latinoamérica, a pesar de que los niños van a la escuela, son medio brutos. En Argentina, por ejemplo, ya te están dejando pasar de grado porque es una injusticia que la maestra no le haga pasar de grado al que sacó 0 en todo. Tienen 10 años y no saben multiplicar. En serio le estoy hablando. Le estoy hablando en un país como Argentina. Yo tenía 5 o 6 años y ya me sabía hasta la tabla del 9. Siempre fui un superdotado, me decían en el barrio.
¿Cómo puede ser que un pibe de 10, 12 años no sepa multiplicar, no sepa dividir? No, para que los niños de acá tampoco se quedan tanto atrás, ¿eh? Acá vos ves, están con el cosito ahí, con la calculadora. Ya no quieren ni pensar, mi hermano. ¿Para qué voy a pensar si está Google? Entonces la justicia de Dios es independiente. El hombre no puede meter la cuchara y decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. La justicia de Dios es independiente. Y Dios sobrepasa a la justicia de los hombres. Dios jamás dejará sin respuesta a aquellos que viven en su justicia. Escuchen esto que es interesante. Dice el libro de Levíticos, y ya con esto vamos a terminar. Así me ayudas, Jaime. Levíticos capítulo 19, versículo 13 al 15. Mire lo que dice la justicia de Dios. En la justicia de Dios, Dios nos manda a hacer algo. Dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo. Y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás, a ver, ayúdame, a ver, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. En la justicia de Dios, a ver, ayúdeme a ver, en la justicia de Dios, todos somos iguales ante la ley. La justicia divina no se inclina ante el poderoso ni favorece al pobre. De repente te encontrás con un pensamiento político, ideológico, socialista y te dicen hay que favorecer al pobre. Hay que hacer justicia histórica, le llaman ellos. No importa si el pobre tiene razón o no, pero ha sufrido por muchos años. Por ejemplo, es lo que pasa hoy. Y con todo respeto y con todo temor de Dios lo voy a decir. De repente, el tema del racismo. No, la comunidad de tez oscura ha sufrido injusticia histórica. Bueno, ahora que hagan lo que se le da la gana, hay que compensarla. ¿Se entiende? La injusticia histórica que pudo haber sufrido la comunidad no indica que ahora puede sublevarse y hacer cosas que son contra la ley y que uno tenga miedo de juzgarlo para no caer en discriminación. Por ejemplo, el feminismo de nuestros días. En el feminismo de nuestros días, la mujer te denuncia y no tiene que mostrar ninguna evidencia. Porque si lo dice una mujer, es así. ¿Y quién dice que es así? Si las mujeres también mienten. No, si un niño te denuncia, los niños también mienten. Y entonces, bueno, para que una persona vaya a la cárcel, deben haber evidencias contundentes. Vos no podés meter a alguien a la cárcel porque alguien lo denuncie. Si no, entonces, ¿en qué quedamos? Alguien te denuncia y no tiene pruebas y vas preso. Usted me está entendiendo lo que le acabo de decir, ¿verdad? Esto es muy importante lo que le acabo de decir. No es que sos culpable hasta que demuestre que eres inocente. No, sos inocente hasta que el que te denuncia compruebe que eres culpable. Ah, no, pastor, esa no es la justicia de Dios. ¿Que no es la justicia de Dios? Lo que pasa es que ahora no me da el tiempo para abarcarlo, pero eso lo voy a predicar el jueves que viene.
La justicia de Dios demandaba 2 o 3 testigos oculares. No testigos de oída. Entonces, en la justicia de Dios es muy importante entenderlo a esto. El socialista dice, hay que hacerle justicia social. Entonces, el pobre, porque es pobre, vamos a inclinar la balanza más hacia él. No, pero también la justicia capitalista también está corrompida. Porque así como la justicia socialista se inclina hacia el pobre, entre comillas, para poder hacer clientelismo político con su voto democrático, ahora también existe la justicia capitalista que también está corrompida. ¿Por qué? Porque en la justicia capitalista, si tú pones plata, eres inocente. ¿Se entiende, verdad? Es decir, en la justicia capitalista muchas veces la impunidad corre de acuerdo al poder adquisitivo de aquel que se está juzgando. Claro. A ver, y ante la justicia de Dios, como es independiente, a ver, diga conmigo, como es independiente, entonces la justicia de Dios, a ver, no hace acepción de personas. Todos somos iguales ante la ley. ¿Saben lo que hay en Argentina? Los políticos tienen una ley que se llama la ley de fueros. ¿Saben lo que es una ley de fuero? Es una ley creada para el político. ¿En qué consiste? En que si se descubre que el político está haciendo mal su labor, que está robando y se está sirviendo del Estado y deja de ser un funcionario del Estado y utiliza al Estado para enriquecerse, para corromperse, escuchen esto, esa ley de fuero dice que si se descubre que eso es así, entre tanto que esa persona esté en función pública, no puede ser encarcelada. Oyó lo que le acabo de decir, ¿verdad? Ese político en función se le descubre que ha tenido enriquecimiento ilícito. Se descubre, por ejemplo, se ha descubierto, ha sido condenada la expresidente de Argentina a 6 años de prisión en primera instancia. Ha sido condenada, sin embargo está libre. ¿Pero por qué está libre? Porque está cumpliendo una función de vicepresidente ahora. Es decir, el fuero no permite que ella vaya a la cárcel. Pero ahora, supongamos que ahora hay un cambio de gobierno, ¿verdad? Entonces ya ella dice, bueno, ya queda al descubierto, ahora sí la van a meter preso. No, porque ahora se postula, siempre va a haber un par de fanáticos que la van a votar. Entonces la votan y ella queda siendo senadora o diputada. O sea, queda cumpliendo una función pública. Entonces, mientras se mantenga cumpliendo una función pública, aunque esté condenada, no va a la cárcel. Porque tiene fueros. Usted está entendiendo eso, ¿verdad? O sea que el ciudadano de a pie, si se le descubre que cometió un ilícito, como no tiene fuero, va a la cárcel. O sea que en la justicia de los hombres, ¿qué es lo que hay? Privilegios. Por eso es que hay tanta gente que hoy está decepcionada en la fe, porque no conoce la justicia de Dios, porque está frustrada por la justicia de los hombres. Eso le debilita la fe. Yo ya no creo en nada, yo ya no creo en nadie. Escucha, maldito el hombre que pone la confianza en el brazo de otro hombre, pero bendito el hombre y la mujer que pone su confianza en el Dios del cielo, porque nunca va a ser avergonzado, avergonzada. Así que yo te invito a que te pongas de pie. ¿Cuántos aprendimos esta noche? A ver, ¿cuántos aprendimos un poquito en relación a lo que es la justicia de Dios? La justicia de Dios es una justicia independiente. Dios se encarga de hacer justicia ante la injusticia de los hombres. Dios mismo se va a encargar. Cuando el hombre piensa que está saliendo impune, que está saliendo victorioso, que ningún hombre va a poder condenarle, ahí aparece el Señor diciendo, bueno, tú puedes sobornar la justicia de los jueces
codiciosos. Puedes crear leyes que te beneficien, que te den privilegios, pero eso no indica que yo no voy a obrar en justicia. Porque Dios está por encima de la justicia de los hombres. Y eso nos tiene que generar a nosotros temor de Dios. Porque dice la Biblia que no hay nada oculto debajo del cielo que no haya de ser revelado por Dios. Entonces, ¿la justicia de Dios es gloriosa? Sí, siempre y cuando caminemos en su justicia. Pero es una justicia que claramente no tiene favoritismo. No es que de repente Dios hace algún tipo de favoritismo. La justicia de Dios es justa. Por eso que dice la Biblia, no erréis, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Las palabras de Jesús fueron profundas. Es mucho más que hacer una lectura superficial. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que escudriñan la justicia, los que profundizan en el conocimiento de la justicia de Dios. Bienaventurados los que viven en la justicia de Dios, porque ellos no serán avergonzados. Ellos serán saciados, de verdad serán saciados de justicia por el Dios que no conoce la injusticia. ¿Habrá alguien que le dé un aplauso al Señor en esta noche? Vamos, levante su mano al cielo y dígale, Señor.